Les mencionaba a ustedes que tenemos más de 30 años pastoreando la iglesia local y uno de los hábitos que construimos a través de los años fue precisamente el predicar a través de libros de la Biblia. No es un hábito nuevo, es algo que hemos aprendido y se nos ha enseñado, pero en particular la cosa que quiero mencionar es de que en los pastorados que hemos tenido usábamos o hemos usado, ahorita tengo 3 años de no estar pastoreando en iglesias que no lo he usado o no lo he hecho como antes lo usábamos sistemáticamente, pero lo que hemos llevado a hacer es lo que llamamos, y no sé si ustedes recuerdan esto, pero en inglés se dice State of the Union. En español sería, ¿qué? Informe de gobierno. Pero es esa época en la cual el líder, hasta cierta manera, da un informe acerca de un recuento de lo que ha sucedido, pero especialmente traza la visión de lo que está por venir. Entonces, típicamente lo hacíamos cuando estábamos pastoreando en el mes de diciembre por razones obvias, porque diciembre típicamente lo enfocamos en el nacimiento de Cristo, el cual, en lo personal, y esto es lo que entendemos de la palabra de Dios, es de que el nacimiento de Cristo es la iniciación, es la llegada de una nueva era, de un nuevo pacto, es el cumplimiento de todas las cosas, lo cual implica que antes de su llegada, la manera que el hombre se relacionaba con Dios era a través de su obediencia para con Dios. En la llegada de Cristo no se trata de nuestra obediencia para con Dios, se trata de la obediencia de Él para con su Padre. De tal manera que ahora, conforme Él ha obedecido u obedece, es ahora que nos ponemos nuestra confianza en Él. Entonces, es la iniciación de algo nuevo en la Navidad. Entonces, lo que hacemos es que, o lo que hemos hecho, es que introducimos esto como la cristología. La palabra logía o logos es el estudio de la persona de Cristo. Entonces, es la doctrina o hablar del carácter de Cristo, de quién es Cristo, qué hizo Cristo. Eso lo hacemos en el mes de diciembre. Cuando hablamos de la persona de Cristo, que es el motor de arranque de todo ese mes, realmente es todo el año, pero obviamente el énfasis de la Navidad. Entonces, en enero lo que hacemos, como parte de este informe de gobierno, si quiero usar esta terminología, en enero trazamos la visión de lo que viene siendo ahora la eclesiología, que viene siendo la doctrina de la iglesia. Entonces, hablamos de la doctrina de Cristo primero y luego hablamos de la iglesia. ¿Por qué? Este es el punto, y es donde quiero que pensemos esta mañana, basado en Filipenses capítulo 2. Porque si no tenemos cuidado, terminamos invirtiendo los papeles. Si por alguna razón empezamos con la iglesia en lugar de empezar con Cristo, eventualmente por inercia, y no digo que lo hacemos a propósito, aunque a veces sí es a propósito, empezamos a crear o prefabricar a la persona de Cristo conforme yo fui enseñado, conforme mi experiencia de infancia o de la iglesia que vengo, quién fue mi abuelita, ¿me explico? Entonces creamos un Cristo de acuerdo a que Cristo se acople a mí. Cristo entienda mi situación. Cristo hable mi idioma, mi trasfondo, mi idiosincrasia. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo es una sola persona, Cristo es Dios mismo, y es el hombre que se adapta a Él. Ese proceso de adaptación o de adopción inicia entendiendo que todos nacemos no buscando a Cristo, nacemos huyendo de Cristo. La imagen es la de Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Dado un mandato de que fuera a Nínive, ¿y qué es lo que hizo? Exactamente lo opuesto. Escuchen lo que voy a decir. A la nación o a la ciudad que él es comisionado a ir, que es Nínive, es una nación o una cultura que no es, en otras palabras, el libro de Jonás no dice, Nínive está pidiendo la presencia de Dios, está pidiendo la misericordia de Dios, Nínive está clamando, no. Nínive no estaba buscando a Dios, porque no hay nadie que busque a Dios. ¿Me explico? Es Dios quien busca al hombre, es la Navidad. Entonces menciono todo esto porque, otra vez, hablar de eclesiología o de la iglesia o del cuerpo de Cristo tiene que ser el producto de hablar de Cristo. Porque si iniciamos con nosotros, una vez más, el problema va a ser un montón de cristianos, no juzgo a nadie por su salvación, pero aquí es el problema, cristianos que eventualmente caemos en lo que tradicionalmente se le conoce, a través de estudios que ha hecho algunos sociólogos, donde hablan acerca de lo que viene siendo, en inglés sería el deism, que sería Moralistic Therapeutic Deism, que sería un deísmo moralista terapeuta, que simplemente dice, creo que hay un Dios, pero ese Dios, si es que existe para mi beneplácito. Por lo tanto, más vale que la vida, los planetas y el horóscopo se me alineen. ¿Me explico? Porque si la vida no se alinea, entonces no hay Dios. Entonces, muchos de nuestra gente ha dejado la iglesia porque la vida no está funcionando. Entonces, Dios existe, pero existe para mi beneplácito. Entonces, ese es el deísmo. Creo que hay un Dios, pero más vale que sea para mi beneplácito. Cuando la Biblia lo que enseña es que
El punto no es que solamente Dios existe. La Navidad me dice que le importamos. ¿Ven la diferencia? En palabras, otra vez, podemos hablar de la existencia de Dios, pero la pregunta, sobre todo en tiempos de necesidad, no es tanto si Dios existe. La pregunta es si le... ¿Qué cosa? Si le importo. Porque cuando paso por el valle de sombra de muerte, necesito un Dios que cuide de mí, que socorre mi vida. ¿Me explico? Entonces, otra vez, es la cuestión de que Dios exista. La cuestión de moralismo está basado en que si Dios no es el Dios de la Biblia, que es santo, digno de ser temido y adorado, eso implica que si Dios no es santo, ¿ve lo que decir? Si Dios no es santo, entonces no existe pecado. Todo lo que existen son errores, existen, ¿cómo se dice? Desliz. Fue una etapa de mi vida. E inclusive, hablar que hay pecado hoy en día es bastante ofensivo, ¿no es cierto? A ver, díganme. O sea, si tú hablas de pecado, la gente o la cultura va a decir, personas como tú son las que causan la división en nuestra cultura. Tienes vibras muy negativas. O sea, simplemente aceptémonos, amémonos unos a otros. ¿Me explico? Ok, entonces ese es el moralismo. Y lo último es la cuestión de terapeuta. Porque si Dios no es santo, por lo tanto no hay pecado, lo que realmente necesitamos no es tanto regeneración o perdón de pecados. ¿Qué necesitamos? Terapia. Necesitamos una iglesia donde simplemente descubre el campeón dentro de ti. ¿Verdad? Esa es la mentalidad de hoy en día. Busca la iglesia donde te motiven, donde inspiren tu vida. Y es obvio que eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero esa inspiración y motivación, si ustedes leen la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo Testamento, no es dada en un contexto ideal, es dada en un contexto real. La promesa del Salmo 23 no es que solamente Él va a ser mi pastor, lo cual apreciamos eso. Pero ¿qué acerca del valle de sombra de muerte? En otras palabras, esto es lo que no dice la Biblia, porque eso es lo que creo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es dicho, si Él es mi pastor, eso implica que no debo de pasar por el valle de sombra y de muerte. Cuando en realidad la Biblia lo que enseña, la Biblia enseña que es obvio que vamos a pasar, pero esta es la parte más difícil en la Biblia. En la Biblia lo más difícil a veces es reconocer y entender que a veces, no siempre, es el mismo pastor el que me lleva por el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? No lo alcanzo a entender la mayor parte del tiempo, pero aquí está el punto. El punto es, y hablamos de oración, se habló acerca de las 7 de la tarde cada día, hablamos de miércoles de oración, hablamos de diferentes expresiones. ¿Ven lo que voy a decir? La oración no nos lleva a grandes cosas. La oración es la grande cosa. La oración no produce bendición, lo cual sí produce. Pero es orar la bendición, ¿me explico? Entonces, el punto es que alcanzamos a reconocer a la persona de Dios. Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es simplemente esto. Una vez más, diciembre introducimos la cristología, hablamos de la persona y de la obra de Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo dice de su persona y lo que Cristo hizo por 33 años, mientras estuvo en la tierra, basado en lo que dijo. En otras palabras, en Cristo no se aplica el famoso dicho de que del dicho al hecho hay mucho. Eso no existe, porque Cristo lo que hace, fusiona todo lo que dice, todo lo que enseña, su teología, su doctrina, su enseñanza, está fusionada como las dos caras. Eso determina la eclesiología. Eso determina quién es la iglesia, Cristo. No lo que tú piensas, no lo que yo espero que la iglesia sea. Lo que tú piensas es importante, cómo fuiste educado. Eso es válido y lo podemos hablar y poner en Facebook. Pero tu experiencia y mi sentir no es autoridad. La única autoridad por la que nos regimos es el carácter, la persona, la idiosincrasia, el hablar, el sentir. ¿De quién? Una sola persona. Su nombre es Cristo. Es todo. Todo lo que se oponga a lo que acabo de mencionar se le conoce como pecado y la única manera de lidiar con él es confesándolo. Es todo lo que hay. No podemos ponerlo en oración, no podemos considerarlo y decir otra. No. Literalmente. Ahora, aquí está el punto. Conforme introducimos o reintroducimos el mes de diciembre, esa cristología,
Lo que está haciendo Pablo en Filipenses capítulo número 2, porque es obvio que este pasaje no habla de la Navidad necesariamente, pero lo que está haciendo Pablo está ayudando a la iglesia que aparentemente los filipenses, como es el resto del Nuevo Testamento, todas las iglesias que ves en el Nuevo Testamento, está la cosa media crítica, ¿ok? En todos esos casos, lo que está haciendo Pablo está ayudándole a la iglesia. Por favor, escúchenme lo que estoy por decir. Está ayudando a la iglesia a cerrar, a fusionar el distanciamiento o inclusive el abismo que la iglesia había creado por conveniencia o por ignorancia entre lo que Cristo dijo, cristología, y lo que Cristo implicó, what he said and what he meant. Las epístolas, los apóstoles, es parte de su llamado, es fusionar eso y decir, no tenemos el derecho, iglesia, hace 2000 años, iglesia, hoy en día, no tenemos el derecho de decir, creo en Cristo siempre y cuando tenga yo la libertad, la autonomía o el libertinaje de decir, esto es lo que significa creer en Cristo. No, you don't get to define what that means. ¿Por qué? Es la razón. La razón es porque una de las razones por las cuales Él vivió en la tierra por 30 el siguiente día que es viernes, Él muere o va a la cruz. Y el domingo resucita, everything is pointless. No tiene sentido nada, porque Cristo no tenía que solamente morir por nosotros, Él tenía que vivir por nosotros. No sé si está claro eso. Porque la vida de Cristo, lo que hace en su estilo de vida, es el cumplimiento de todo lo que dijo Él. Y cuando estoy diciendo lo que dijo Él, no sé si estamos de acuerdo en esto, pero lo que dijo Él es su palabra. Porque la Biblia, 66 libros, son las palabras de Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Son los pensamientos, porque es la inspiración del Espíritu de Cristo, quien habló a esos hombres, y creemos que mujeres también, que escribieron la Biblia, que nos dieron esa revelación especial, fue a través de Cristo. Entonces, una vez más, la invitación esta mañana, y digo invitación porque vamos a leer un pasaje rápidamente ahorita, antes de irnos, es simplemente esta. La tendencia de estas iglesias y de nosotros es afirmar la cristología, afirmar que definir las finanzas, tiene que definir nuestra ancianidad, tiene que definir nuestra sexualidad, tiene que definir... ¿Le sigo? ¿O ya con eso es suficiente? ¿Me explico? El punto es Cristo. El punto no es lo que tú piensas de Cristo. El punto es lo que Cristo piensa de Cristo. Una vez más, lo que tú piensas de Cristo es importante. Pero al final de la conversación, basado en su palabra, porque la palabra nos dice lo que Cristo pensó de Él. Porque otra vez, y yo sé que estoy siendo un poquito sarcástico hasta cierta manera, y no es bueno hacer esto, pero mucha predicación hoy en día es ir a la Biblia para ver qué Dios dice de mí. Y otra vez, yo no estoy en contra de que tú sepas quién eres, pero al final de la conversación, lo que tú piensas de ti, pues una vez más, no es autoridad. Es lo que Cristo dijo de su persona y lo que Cristo dijo de su iglesia. ¿Entendemos eso? Porque de otra manera, si vas a estar a merced de lo que tú piensas, de lo que me hicieron, de dónde vengo, hacia dónde voy y todo, ¿dónde va a acabar esto? Es obvio que no está funcionando, ¿verdad? Porque la respuesta no está ver introspectivamente, decir, conócete a ti mismo, ten paz contigo mismo, respira y no. La respuesta está en una persona y esa persona no soy yo. Esa persona, su nombre es Cristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de llevar a la iglesia. De tal manera que Pablo, una vez más, ayudando a la iglesia a cerrar el abismo entre las palabras y el significado de las palabras, what he said and what he meant, ¿sí? Pablo va a decir lo siguiente. Versículo 1:5. Dice la actitud de ustedes. Observen que esto es importante. Observen que la enseñanza en la Biblia siempre es en el you plural. Yo. ¿Ok? No es en el you singular. No es en el tú. Es en el ustedes. ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? A ver, háblenme. Porque otra vez. Sí, cuando el énfasis está en mí,
Estoy de acuerdo en Cristo siempre y cuando Cristo sea lo que yo espero que Él sea. ¿Ven el orden de esto? Entonces diciembre es cristología, enero sería eclesiología. Entonces hablemos de la iglesia basado en el carácter de Cristo, no en lo que yo quiero o espero que la iglesia sea. Por lo tanto, dice Pablo, la actitud de ustedes debe de ser como la de... Ahora, otra vez, esta es autoridad apostólica, es un pastor hablando, un apóstol, es un líder, en inglés se dice overseer, es alguien que está administrando, gobernando, amando, nutriendo y disciplinando a la iglesia. ¿Qué es el punto? Cuando ustedes leen y dice la palabra de Dios y estás usando esta palabra de instrucción, es instrucción y es reprensión simultáneamente. Es como en el hogar. Cuando hablamos con los hijos hay un balance entre disciplinar y amar. Disciplinar e instruir, ¿verdad? Traer orden, pero también nutrir. Y otra vez, el reto es el balance, ¿verdad? De todo ello, mi punto es este. Cuando él dice, la actitud de ustedes debe de ser, lo que está implicando es que no era. ¿No se está claro eso? En otras palabras, esto es lo que no podemos hacer con la Biblia o continuar haciendo. Lo que no podemos hacer con la Biblia es leer esto y asumir que tenemos la actitud de Cristo y nada más necesitamos que el pastor, la iglesia, el sermón me ayude a mejorarla. Entonces aquí lo que sería es, ¿cómo se dice? Un tune-up. Cuando tienes un carro que hay que afinarlo, cambias bujías y cosas. O sea, quizá el carro nada más lo mejoras. Ese no es el evangelio. El evangelio no mejora tu vida. El evangelio cambia tu vida. Y aparentemente la iglesia, los cuales eran salvos, entonces ya habían sido regenerados, esa regeneración, esa experiencia, esa transformación, ese evento que está, y le llamamos esto gramaticalmente en el indicativo, está en lo que ya sucedió, es irreversible, la persona ha sido regenerada. Una vez más, el problema no es lo que sucedió, el problema es la implicación de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque aquí está el punto. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo no puede ser poseída por Satanás, pero puede ser oprimida por Satanás. Y la iglesia constantemente está en ese estira y afloja, y por eso necesitamos la enseñanza, la predicación, la instrucción constante de la palabra de Dios. Porque esa instrucción no es tanto que la tenemos que recibir, no es tanto que tenemos que escucharla, es que podemos. You don't have to, you get to. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Donde ahora tu corazón anhela, como dice el salmista, ves la palabra que es más dulce que la miel. Entonces la Biblia no la obedecemos porque tengo que obedecerla, ahora es porque puedo obedecerla. Es como el bautismo. No tengo que bautizarme, es que puedo bautizarme. No tengo que diezmar. ¿Adivinen qué? You don't have to tithe. You get to. ¿Ven la diferencia entre obligación y privilegio? La realidad es que es los dos. Es una obligación y es un privilegio. Pablo está diciendo, hey, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. Mi tiempo está muy limitado en esta mañana, por eso es que mi anhelo es que agarren esa tarjeta y vean el QR code, porque esto obviamente está explicado en detalle en los videos que están ahí, los PowerPoints y todo eso. La otra es que me vuelvan a invitar y obviamente que regreso si me vuelven a invitar y explico esto en detalle. Pero aquí está mi punto. Por favor, escúcheme antes de irme, porque estamos por irnos. Esta actitud de Cristo, que si ustedes les invito, porque es Sunday Night Football, los Cowboys juegan hasta la noche. Tienen tiempo, esa tarde. Tienen tiempo, ¿ok? Por favor, escúchenme, ¿ok? Cowboys que ganen, yeah. Ok, aquí es el punto. Hey, si ustedes leen versículo 6 en adelante, van a ver, va a delinear Pablo la actitud de Cristo. La instrucción del versículo 1 al versículo 5, que aquí está el 5, los previos versículos, una vez más, este es el ejemplo, esto está ejemplificando lo que he dicho. Los previos versículos o los primeros 5 versículos que está dando el apóstol Pablo no está instando, Pablo no está invitando o inclusive dando el mandato o el imperativo de que simplemente la iglesia agarre la onda, se ponga las pilas, no estén de apáticos y cambien su actitud. No. Pablo, una vez más, Pablo introduce primero la cristología y Pablo va a delinear versículos 6 en adelante, léanlos cuando tengan la oportunidad, vean la actitud de Cristo y basada en la actitud de Cristo, ahora sí, tomen esa actitud. ¿Qué es el punto? El punto es que la Biblia no da la oportunidad a que simplemente deje la definición a criterio de la persona.
a criterio de su contexto, de situación. No, es específico lo que está diciendo, porque observen el versículo 1, simplemente dice él, por lo tanto, basado en lo que dije por todo un capítulo, que es el capítulo 1, dice, basado en eso, si sienten algún estímulo, si lo sienten, ¿sí? ¿En unión con quién? No entre ustedes, porque otra vez, el punto no es que se lleven bien, no se divorcien, dejen de pelearse, ojalá se acabe el racismo, ojalá ya no haya bullying, ojalá todo eso desaparece, pero otra vez, eso sería terapia, eso sería moralismo, ¿me explico? Que es necesario. La cuestión de vivir una vida moral debe de ser el producto, no el vehículo hacia. Vamos a hacer bien, ¿ok? So, morality, a moral life, o sea, vivir correctamente es el producto de haber conocido el que vivió correctamente. Entonces, Cristo vivió, por eso vivió, ¿por cuántos años? 33 años. Entonces, su vida es transferida, es acreditada, decimos en términos de Biblia, es imputada, es dada a nosotros en la resurrección de Jesús. El viernes yo entregué mi pecado a Él, el domingo Él me entregó su vida, su obediencia. Entonces, el punto aquí es que observen que está diciendo, sí, el estímulo. Es obvio que el antídoto, lo opuesto de estímulo, es no estimular o sentirse, y otra vez no tengo tiempo para hablar de eso en detalle, pero la iglesia está dividida, hay un problema interno o problemas internos en la iglesia de Filipo. Esta es una carta de prisión, lo cual dice que Pablo está escribiendo ¿desde dónde? Where is he writing from? ¿Dónde está Pablo? En la prisión, está en cárcel. Entonces el líder está encarcelado, la iglesia está dividida y viene persecución extrema. Ese es el perfecto escenario para que el evangelio colapse. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? Si el evangelio está aquí 2000 años después, no es porque la iglesia entendió, lo cual lo hizo. No es porque hubo buenos líderes y grandes predicadores, lo cual ha habido. La iglesia está aquí porque Cristo lo dijo. Es la única razón. ¿Me explico? Porque cuando Cristo habla, las cosas suceden. Si tú eres salvo esta mañana, tú no eres salvo porque aceptaste el evangelio, porque dijiste que sí. Ese es el producto por el cual fuiste salvo. Tú fuiste salvo literalmente por la misma razón que Lázaro salió de la tumba. ¿Por qué salió Lázaro de la tumba? ¿Estaba incómodo? ¿Estaban muy apretadas las vendas? ¿Cuál es la razón que Lázaro salió de la tumba? ¿Se le olvidó checar su email? ¿Por qué salió de la tumba Lázaro? ¿Cuál es la razón? Hay una sola razón por qué Lázaro no salió de la tumba. Porque Cristo lo llamó. Porque cuando Cristo habla, las cosas suceden. Tú eres salvo, si es que eres salvo, porque Cristo llamó tu vida. Cuando tú dijiste sí al evangelio, fue el producto de que Cristo habló. En otras palabras, lo único que tú contribuiste. Y si esta mañana tú vienes a Cristo, la única contribución tuya y mía en la salvación fue nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra maldad, la cual Cristo absorbió ese viernes. La cual Cristo se convirtió en el objeto. Él se convirtió en el objeto de la ira, de la venganza, de la justicia del Dios de la Biblia. Por lo tanto dice, el estímulo que necesitan no es tanto es que se lleven bien ustedes. El problema que ustedes tienen de esta manera, ¿sí? De una manera en la cual están ustedes batallando, es el producto. Ese es el problema. Tu problema no es con quién te casaste o con quién estabas casado. Tu problema no es, ¿me explico? Tu problema no es, el problema es Dios para el ser humano. Es la santidad de Dios, es la justicia de Dios, es el carácter de Dios. Y la única manera de lidiar con ese problema, y estoy diciendo problema, pero es obvio que ese problema es la bendición de nuestras vidas, es a través de aquel que literalmente tomó nuestro lugar. Aquel que nos reconcilió con el Padre, y su nombre es Cristo. Termina diciendo esto: si es que hay un consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Este compañerismo del Espíritu, ustedes lo saben, está hablando acerca de lo que sucedió, que es el sello cuando fuimos sellados, y el propósito es para ser llenados, su llenura. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, son dos experiencias. Cuando tú vienes a Cristo no implica que eres lleno. La llenura del Espíritu Santo es progresiva, llamamos esto santificación. El sello es justificación. Entonces somos sellados para ser llenados. Véanme tantito, por favor, vean tantito, porque otra vez no hay mucho tiempo para hablar de esto, pero aquí está el punto. Aparentemente el problema en Filipo y el problema hoy en día es que esto que está en la pantalla con respecto al estímulo en el Espíritu, estas son las dos caras de una sola moneda, porque somos sellados, somos salvos para ser llenados, somos salvos para que Él reine, somos salvos para caminar en similitud a Cristo, no solamente para ir al cielo cuando morimos. ¿Conmigo? ¿Sí?
Pero la iglesia hace 2000 años, la iglesia 2000 años después, hemos divorciado esto. De tal manera que muchos hemos sido sellados y la segunda parte, que realmente es una sola parte, lo vemos opcional. Y decimos, eventualmente, ojalá un día, ¿sí?, me comprometo, seré lleno de su presencia. Y Pablo está diciendo, no podemos seguir haciendo esto en medio de nosotros. La invitación esta mañana es muy simple y sencilla. Si tu vida no ha sido sellada, transformada, recreada a través del Espíritu Santo, la invitación es simple esta mañana. Vengamos a Él. Si el Espíritu Santo ha estado obrando en tu vida esta semana, este mes, si de alguna manera el Señor ha estado literalmente hablando a tu vida, parte a lo mejor de ello es que hemos sido sellados, hemos sido salvos. Por favor, escúchenme. Esta es parte de la confusión. Muchos pensamos que esa salvación, la cual, una vez más, es una relación personal que tú tienes con el Señor y es por la obra del Espíritu Santo. Como dije hace un momento, Satanás no tiene la habilidad de poseerme, pero tiene la habilidad de oprimirme. Parte de la opresión es que muchos pensamos que ese sello o esa salvación depende de mi conducta. La seguridad de tu salvación o de ese sello depende de la conducta de una persona, pero no eres tú. Es la persona de Cristo. Tú eres salvo no porque tienes un testimonio, porque un día pasaste por la pila bautismal. Tú eres salvo porque Cristo no solamente murió por ti, pero Cristo vivió por ti. No estoy justificando si por alguna razón estamos batallando en la llenura o en el propósito de la salvación. Por eso necesitamos venir a Él constantemente, no para ser sellados otra vez, si es que somos salvos. Ese es el pasaje clásico de Billy Graham de Apocalipsis 3:20. He aquí estoy. ¿A quién está hablando? Está hablando a la iglesia que había perdido su primer amor. Está hablando a hombres y mujeres que ya habían sido sellados, pero no estaban siendo llenados de su presencia, esa llenura en su presencia. Entonces, la invitación esta mañana, aparte de ello, es que entendamos que esta no es una parte A, parte B, es una sola experiencia. Es una sola experiencia donde el momento en que entregas tu vida a Cristo, la entregas para caminar en similitud a Cristo, instantáneo, progresivo, ¿sí? El sábado nuestra hija se casó. Hace una semana, la mayor. Tenemos 3 hijos, este es el menor. Tenemos otra niña de 23 años que se llama Rebeca y la mayor se llama Saraí, que tiene 25 años. El sábado pasado, que fue diciembre 2, se casaron. Y literalmente, tuve el privilegio de casarlos, pero literalmente firmé un acta de matrimonio. Mi firma está ahí y se selló el asunto. Legalmente, ante Dios, ante el estado de Texas, ante la iglesia, están legalmente, ¿qué cosa? Casados. Esa acta de matrimonio es necesaria, pero esa acta de matrimonio no es la meta. La meta, de acuerdo a la palabra de Dios, la cual inicia con esa experiencia, ¿sí?, es construir una vida juntos. Esa es la meta del matrimonio. En otras palabras, y aquí está un comercial, el propósito del matrimonio no es sentirnos enamorados todo el tiempo. ¿Ok? Eso es Hollywood. Hollywood, no sé si se han dado cuenta, pero en Hollywood siempre todos con una pasión. Eso no es la realidad, ¿ok? Nada en contra del enamoramiento y ojalá todo eso, pero al final de la conversación, mis sentimientos, si pueden pensar en eso, es el caboose de la vida, no la locomotora. ¿Saben qué es un caboose? Nuestra cultura, la cual literalmente we have lost our ever loving minds, ¿verdad? Estamos completamente, we're insane, we're crazy people, ¿ok? Lo que hemos hecho es que lo que la Biblia presenta como el caboose, que son las emociones, importantes y son parte de lo que somos, ¿qué ha hecho nuestra cultura? Reverse it. Y literalmente quien está guiando la vida de nuestra generación es lo que sentimos. A ver, háblenme. Es lo que somos. Eso explica por qué hay muchas crisis en nuestra generación. Eso explica por qué muchos dejamos la iglesia. En otras palabras, porque tienes que ser verdadero, tienes que ser genuino. El punto es este. El punto es que, otra vez, importante que es que se ame la persona. Y mi hija se casa enamorada, están enamorados, se han casado. Aquí es el punto. Esa relación donde se selló el asunto, donde literalmente llegaron a esa unión desde el punto de vista legal, ahora les va a llevar el resto de la vida caminar juntos, porque inició con una transacción legal donde dejaron la soltería, se han casado, pero ahora el propósito no es nada más evitar el divorcio, el propósito no es simplemente tener un acta de matrimonio o un montón de selfies y fotos. El punto es ahora, ¿qué cosa?
caminar. Bueno, y el punto también es tener hijos. No perritos, no cotorros, sino gatos. Nada en contra de los animalitos, pero hay que tener hijos, ¿verdad? Por favor, hey, escúchenme. ¿Sí? Ok, aquí es el punto. Empiezan a caminar juntos el resto de la vida. Es exactamente lo que pasa en la salvación. Inicia con una transacción legal, donde literalmente ese viernes, legalmente, mi pecado es entregado a Cristo. Y legalmente, Cristo absorbe la venganza, la ira, la justicia que me correspondía a mí. Entonces Cristo muere la muerte que me correspondía. Legalmente soy completamente perdonado. Yo sé que muchas veces no me siento perdonado, ¿verdad? Yo sé que a veces, otra vez, a nivel de cabuz, hay gente que me recuerda lo que hice. Inclusive mi cuerpo, si acaso lo abusé en mi juventud, mi cuerpo me recuerda. Pero independientemente que sienta, independientemente que digan o que me diga, legalmente soy salvo en Cristo. Legalmente. Esa legalidad ahora empieza a moverse en una relación. Una vez más, legalmente casados el sábado, empiezan a construir una vida juntos. La pregunta es esta: ¿qué es lo que hace el matrimonio? ¿La legalidad o el estilo de vida juntos? Y la respuesta es yes. La respuesta es sí. Porque no podemos quitar una u otra, son las dos. Es exactamente lo que pasa a nivel de nuestra relación con Cristo. Inicia con una legalidad donde mi pecado es transferido a Cristo ese viernes, y legalmente el domingo Él transfiere su justicia, de tal manera que legalmente soy perdonado o inocente, y entre paréntesis, inocente o perdonado. Eso es todo lo que implica. Inocente o perdonado en la legalidad que es necesario. Eso implica simplemente que mi posición delante de Dios legalmente vuelve a ser puesta o restaurada a la que tenía Adán antes de pecar en Génesis. Porque en Génesis, antes del capítulo 3, Adán era inocente. Gente inocente no va al cielo. No es suficiente ser perdonado, porque esa legalidad donde mi pecado fue entregado a Cristo el viernes, el domingo Él me entrega. Es una doble transacción. Legalmente mi pecado y legalmente el domingo su justicia. Y cuando Él me entrega su justicia, ahora legalmente delante de Dios no solamente soy perdonado, legalmente Él me ve. Legalmente Él me ve como si yo nunca hubiese pecado. ¿Hemos pecado? Yes, we have. ¿Cómo es que me ve como no he pecado? Porque una persona no pecó. Su nombre es, y su obediencia perfecta, su vida sin pecado, es lo que me ha vestido. Pablo dice en Romanos capítulo 5, habla y dice él, capítulo 8, versículo 1, no hay condenación para los que, dígalo, están. Esa palabra están es una posición legal. No está diciendo para los que se portan bien o han dejado de pecar. No está hablando de los que, me explico, está hablando de una posición legal, que estamos en Cristo. Entonces legalmente, como si nunca hubiera pecado. Legalmente ante Dios, en esa transacción, es que ahora legalmente yo ya obedecí toda la Biblia. ¿La hemos obedecido? ¿Quién la obedeció? ¿Quién es el cumplimiento de esto? Cristo. La Navidad es el cumplimiento de las promesas. Y legalmente, esta mañana, si vienes a Cristo, eres hijo de Dios. Legalmente, ante el Señor, nada te puede separar de su mano. La pregunta es, y aquí es donde entra todo lo que hemos hablado, ¿qué significa eso? Necesitas regresar cada domingo a escuchar lo que significa, porque esa es la instrucción de la palabra de Dios. Entonces piensen en mi hija, en su recién matrimonio de una semana. Ella necesita la instrucción de la palabra de Dios para ahora llevar a cabo la legalidad de lo que pasó el sábado. ¿Me explico? Necesita ser instruida en cómo. Muchos estamos aquí y hemos vivido la vida o el matrimonio sin esa instrucción y no nos ha ido muy bien, y venimos al Señor para decir al Señor, instrúyenos, ayúdanos, guíanos, muéstranos, rescátanos, restaura. ¿No es cierto? Es la historia de nuestras vidas. Es la creado ese distanciamiento con el Padre, y a través del Hijo tenemos reconciliación, no solamente con Él, pero unos con otros.